en los nuevos cielos y la nueva tierra. A la luz de esas gloriosas certezas que tenemos en Cristo, Pablo nos llama a crecer en la obra del Señor. Nos dijo, estén firmes, o sea, no se muevan ni un poquito de la fe que tienen en Cristo. Pero por otro lado, muévanse hacia adelante, no se conformen con lo que están, no se conformen con el status quo, no se conformen con dónde están en su vida cristiana, no. Sean, más bien dice Pablo, crezcan más y más en la obra del Señor. ¿Y cuáles son esas áreas que el apóstol Pablo menciona? Bueno, Pablo habla acerca de la misericordia. Nos llamó a ser generosos con nuestras ofrendas y, por supuesto, se mencionó hace un momento una gran oportunidad para ser generosos ante la necesidad de hermanos y hermanas, pues es estos terribles terremotos que ocurrieron en Venezuela. Y entre paréntesis, algunos se preguntan, algunos inmediatamente, pues quieranlo o no, van a cuestiones teológicas y dicen, ¿por qué sucedió esto? ¿Y por qué Dios lo permitió? Y no que Dios es amor, etcétera. Y empiezan todo ese tipo de preguntas. Una vez le preguntaron al Señor Jesús acerca de una terrible tragedia por la cual varios murieron aplastados. Y le preguntaron a Jesús si ellos habían muerto por su pecado. Y Jesús dijo, bueno, yo les digo una cosa, si no se arrepienten, todos igualmente van a perecer. La verdad de las cosas, hermanos, es que se oye duro, es difícil quizá, suena hasta desalmado, pero la verdad es que toda la humanidad está bajo pena de muerte. En la Biblia el Señor dijo, el alma que pecare, esa morirá. Lo sorprendente no es que mueran muchas personas en una tragedia como esta. Lo sorprendente es que millones sigan vivas el día de hoy. Es decir, hemos pecado, nos hemos rebelado en contra de nuestro Señor y Dios fue muy claro. El alma que pecare, esa morirá. Nunca Dios dijo que podíamos rebelarnos, nunca Dios dijo que podíamos hacer lo que quisiéramos. La sentencia fue dada. Sí, es horrible lo que sucedió, por supuesto, en un sentido. Pero si vemos esto a la luz de la enseñanza en las Escrituras, la verdad no nos debiera sorprender que estas cosas sucedan. Lo que sí nos debiera sorprender es por qué criaturas tan rebeldes, criaturas tan indiferentes, criaturas tan impías, criaturas tan injustas, sigan respirando el día de hoy. Eso es lo que nos debiera sorprender realmente. Pero dejando eso de lado, hay quienes están sufriendo el día de hoy y la iglesia está llamada a responder. Y una manera de responder precisamente es que como iglesia podamos unirnos y podamos ofrendar. Hay creyentes en Cristo que están sufriendo también, hay iglesias que están sufriendo. Y como nosotros vimos en esa ocasión, así como Pablo llamó a la iglesia corintia a unirse a otros hermanos para enviar ayuda a los cristianos de Jerusalén y de Judea, pues hagamos lo propio también. Bueno, Pablo nos habló de crecer en nuestras ofrendas, crecer en generosidad, ser una iglesia generosa, dadivosa, ser una iglesia conocida por su generosidad. Y también el apóstol Pablo nos llamó a crecer en otro aspecto de la obra del Señor, y este aspecto es la misión. Y nos llamó, quizás recuerden, a priorizar la misión. Pablo, vivía de una manera estratégica. Todos sus movimientos, ¿sí?, estaban en función de su misión. Si iba de vacaciones, en función de la misión. Si se quedaba en un lugar, en función de la misión. Si decidía avanzar, en función de la misión. Para el apóstol Pablo, la misión era precisamente lo más importante en su vida. Es decir, la misión que Jesús nos dio en Mateo 28, 18 al 20, hacer discípulos a todas las naciones, extender el reino de Cristo a todas las naciones. Y por supuesto, también debemos, claro, proveer para la misión, como el apóstol Pablo ahí nos mostró, ¿sí?, como estos corintios fueron llamados también a encaminarle, como él dice, a encaminar a Timoteo.
Y por último, Pablo también llamó a la iglesia a proteger la misión, a proteger la misión. Es decir, el estar dispuestos a quizá hasta hacernos a un lado, dejar a un lado cosas que puedan estorbar el avance de esa misión. Y ahora Pablo pues termina hablando aquí de otro aspecto, y voy a llamarle ministerio para que sean 3 M's: misericordia, misión y ministerio. Misericordia, misión y ministerio. Usted dirá, ¿dónde vemos esto? ¿Dónde vemos esto? Bueno, quiero llamar su atención aquí al texto por un momento, y quisiera que note una observación aquí junto conmigo. Quiero que vea, por favor, que el apóstol Pablo está enmarcando el tema del servicio en la iglesia, del ministerio en la iglesia, entre 2 exhortaciones o 2 series de exhortaciones. Y sí, por supuesto, el apóstol Pablo concluye con una bendición como siempre. Pero quiero que note, vea usted el versículo 13. Pablo en primer lugar dice, versículos 13 y 14, velen, estén firmes en la fe, pórtense varonilmente y esfuércense. Todas sus cosas sean hechas con amor. Y luego vea conmigo, por favor, más adelante, vea usted el versículo 22, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, el Señor viene, ¿sí? Entonces, lo que trato de decirle aquí es que entre estas 2 exhortaciones del apóstol Pablo, en medio encontramos varias menciones acerca de individuos, de iglesias, a partir del versículo 15 y hasta el versículo 20, encontramos estas menciones de diferentes individuos y de otras iglesias. Y el común denominador, el tema que aglutina todas esas menciones, es el servicio a la iglesia, es el ministerio a la iglesia. Entonces, quisiera que no perdamos de vista eso. Ahora, la pregunta que todos nosotros debemos hacernos este día, y de nueva cuenta, tal vez no haya grandilocuencias teológicas, pero algo muy práctico tal vez. La pregunta que tenemos que hacernos usted y yo este día: ¿estoy yo creciendo en mi servicio a la iglesia? ¿Estoy creciendo en mi servicio a la iglesia? Esa es la pregunta que debemos hacernos. Y esta pregunta es muy importante. ¿Por qué? Por 2 realidades que el apóstol Pablo menciona ahí. Por un lado, usted y yo tenemos que considerar que esa falta de devoción y de servicio y de dedicación no es un asunto trivial. ¿Por qué? Porque puede ser la manifestación de una carencia de amor al Señor Jesucristo. Y como veremos, pues, eso no es algo que debe ser tomado a la ligera, como el apóstol Pablo dice. Y por otro lado, Pablo dice, el Señor viene, ¿sí? El Señor viene. Entonces, esta exhortación a crecer en el ministerio, en el servicio a la iglesia, no es algo que debiéramos nosotros tomar a la ligera. No es algo trivial. Es algo que debemos tomar muy seria. Entonces veamos qué dice el apóstol Pablo, comenzando en el versículo 13 y 14, donde Pablo pues da un par de exhortaciones ahí, y en particular Pablo está hablando de permanecer firmes, dice, vea usted, velen, estén firmes, y pórtense varonilmente, esfuércense. Todos estos son como, digamos, imperativos que un general daría a sus tropas, ¿sí? Estén vigilantes, estén alertas, estén firmes, ¿sí? Pórtense varonilmente. Esta es una expresión, es un modismo para hablar acerca bueno, así que no tiene nada que ver así con asuntos de no ser afeminado, ese tipo de cosas, ¿no? Es un término que tiene que ver con estar, pues, listo para la batalla sin temor, ¿verdad? No acobardado, ¿sí?
listo para enfrentar al enemigo. Quizá a veces usamos el versículo para, de manera tal vez cómica, decirnos los varones cristianos el uno al otro, pórtense varonilmente, ¿no? Bueno, pero aquí Pablo está hablando acerca precisamente de que lo que él ha dicho anteriormente en el versículo 58 del capítulo 15, estén firmes en la fe. Y la mayoría de los comentaristas está de acuerdo que Pablo está aquí diciéndoles, miren, todo lo que les he dicho a lo largo de esta carta, ¿sí? Permanezcan firmes en estas cosas. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? ¿De qué tenían que estar vigilantes? ¿Sí? ¿Ante qué debían estar firmes? Bueno, tenían ellos que estar vigilantes, por supuesto, en contra de los efectos negativos que, como él ha dicho en su carta, de la influencia que tenían los valores y estándares morales de la sociedad romana y corintia en la que ellos vivían, que se habían infiltrado en la iglesia. Ellos tenían que estar vigilantes de que estos valores culturales de la sociedad corintia no moldearan su pensamiento, no moldearan su manera de vivir. Ellos también necesitaban estar en guardia en contra de la tentación que ellos tenían todo el tiempo, que enfrentaban todo el tiempo. Vivían en una sociedad por demás inmoral. Tenían que tener cuidado de no copiar las formas sociales de la cultura corintia en cuanto a estatus, y ellos tenían que rechazar esas ideas de la estratificación social con base en un estatus socioeconómico. Ellos tenían que tener cuidado de no caer, por supuesto, también en la idolatría que les rodeaba, en ofrecer comida a los ídolos, en comer comida ofrecida a los ídolos. Por supuesto, ellos tenían que estar firmes en la fe, firmes en sus convicciones doctrinales, firmes en todo lo que el apóstol Pablo les ha dicho a lo largo y ancho de su carta. Esfuércense, le dice el apóstol Pablo, esfuércense, sean valientes. ¿Dónde hemos oído esto? En lo que el Señor le dijo a Josué, ¿verdad? ¿Se acordará en Josué? Capítulo 1, esfuérzate y sé valiente. Hermanos, la vida cristiana requiere de esfuerzo, por supuesto. La vida cristiana requiere de que usted y yo estemos firmes. Y para ello debemos, como dice el apóstol Pablo en Efesios 6, fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora, noten también que el apóstol Pablo dice aquí, todas sus cosas sean hechas con amor. Y por supuesto, ese es un tema que el apóstol Pablo ha mencionado a lo largo de la carta hasta llegar a ese pasaje climático en 1 Corintios 13. Todo lo que hagan debe ser hecho con amor. Y eso nos recuerda lo que Pablo dijo, ¿verdad? Si haces esto pero no tienes amor, de nada te sirve. Si haces aquello y no tienes amor, de nada te sirve. Si te involucras en esto pero no tienes amor, de nada te sirve. Todo sea hecho con amor, dice el apóstol Pablo. El amor es realmente importante. Pablo no nos está llamando a un servicio hecho meramente por un sentido del deber. Todo lo que hagamos en el ministerio a la iglesia debe ser hecho con amor. Con amor. Y aquí el apóstol Pablo, en esta sección final, noten ustedes, ¿sí? Él mismo, en el versículo 20, llama a la iglesia a hacer una iglesia amorosa. Les dice, salúdense los unos a los otros con ósculo sano. Y quizás notó usted que nuestro hermano Israel, al leer, hizo una traducción ahí, una actualización del término. Ósculo quiere decir beso, ¿sí? Y en la cultura en la que estos corintios vivían, en la cultura mediterránea, en la cultura, por supuesto, del cercano Oriente, ¿sí? Y del Medio Oriente aún, es muy común el saludo de beso y beso, ¿no? Es una forma cultural de saludarse. Y bueno, nosotros en nuestra cultura, y particularmente, pues por lo menos aquí en nuestra ciudad, pues hemos adoptado esa forma de saludarnos, ¿no? De saludarnos con un beso, ¿verdad?
No era nada raro, no era nada extraño que la gente se saludara de esa manera en esa cultura. Bueno, el apóstol Pablo les llama a ellos a saludarse con un beso santo, ¿sí? Por un lado, Pablo quería que ellos pudieran mostrar su afecto el uno por el otro. No solamente hacer todas las cosas con amor, pero también les llamó a ser una iglesia de afecto, de mostrar afecto, de realmente expresarse el uno al otro, el amor cristiano, ¿sí? El amor que nos une, el amor que mora en nosotros. El apóstol Pablo quería que ese ósculo fuera algo más que una mera práctica, una mera costumbre social, que fuera la demostración de un verdadero amor entre hermanos y hermanas en Cristo. Y precisamente por eso les llama a que el beso fuese un beso santo, ¿no? O sea, Pablo estaba preocupado con que, bueno, algunos pudieran aprovechar para cosas no santas. Así que les llama a expresar su amor cristiano, pero con toda pureza, a tener cuidado de hacerlo en santidad. En otras palabras, Pablo quiere que la iglesia sea una iglesia de afecto, de amor, y Dios quiera que en nuestra iglesia podamos crecer en eso. Sí, entendemos que debemos estar firmes en la fe, firmes en la doctrina. Debemos estar firmes en contra de las acechanzas del diablo, firmes en contra de las herejías, firmes en contra de todo eso, correcto. Pero también debemos ser una iglesia de amor, una iglesia de amor, una iglesia donde las cosas se hacen con amor y no porque tengo que hacerlo y no a regañadientes, ¿sí? No porque, pues es que si no el pastor empieza con sus cosas y ya sabes que es bien pesado y pedante, ¿no? Entonces, una iglesia donde la gente lo que le tocó hacer lo hace con amor. Voy a tocar mi instrumento, lo voy a hacer con amor, ¿sí? Con amor. ¿Ok? Voy a barrer la iglesia, lo voy a hacer con amor. Voy a servir los platos, voy a hacerlo con amor. Voy a dar clases, lo voy a hacer con amor. ¿Amor a quién? Amor a la iglesia, por supuesto. Amor a la iglesia. Y sí, podemos nosotros osculearnos todo el tiempo, ¿verdad? O sea, besarnos todo el tiempo, ¿verdad? Y darnos la paz todo el tiempo. Pero si se restringe a eso nuestro amor, a un mero saludo el domingo, pero no queremos servirnos el uno al otro. O sea, mi punto es que no se sienta, ay, pero ¿por qué yo tengo que poner las sillas? ¿Por qué los demás no lo hacen? No, que le dé gozo a usted poner estas sillas para que sus hermanos se sienten, ¿no? Ay, pero ¿por qué tengo yo que le dé gozo a usted, que le haga sentir bien, expresar su amor de esa manera, más allá de simplemente, hermano, la paz sea contigo y ahí nos vemos? Todas las cosas sean hechas con amor. El apóstol Pablo mismo dice, vean ustedes, versículo 24, mi amor en Cristo Jesús, dice la Reina Valera, esté con todos ustedes, pero también puede ser traducido como está con todos ustedes. Y yo creo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, no esté, sino les está diciendo, mi amor está con ustedes. O sea, les amo mucho. Y de hecho, hay momentos en que él dice, les extraño, ¿sí? Y miren que esa iglesia le costó mucho al apóstol Pablo. Problema tras problema, tras problema, tras problema. Sin embargo, él está firme en su amor por la iglesia. Mi amor está con ustedes. Digo, sé que no soy el lápiz más mejor afilado de la caja, como dicen por ahí, en cuanto al ministerio pastoral. Pero cada vez que pienso en dejar un matrimonio de 36 años, iglesia, pastor, se me llenan los ojos de lágrimas. Porque hemos pasado tantas cosas juntos aquí. Y la verdad, puedo decir como el apóstol Pablo, limitado, imperfecto, etcétera. Pero mi amor está con ustedes, hermanos, de verdad.
Y, y espero que siga un poco más. Pero que nosotros podamos tener ese afecto que no solamente se demuestra con un ósculo santo, pero en servicio a la iglesia. Ahora, no solamente el asunto es que todas las cosas sean hechas con amor a la iglesia, por amor a la iglesia, pero por amor al Señor. Por amor al Señor. Vean qué dice aquí el apóstol Pablo, versículo 22, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Sea anatema. Y hay mucho que decir aquí, no tenemos el tiempo para hacerlo, pero simplemente quiero decir que lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, usando esta palabra tan cargada de significado y una palabra tan pesada por lo que implica, ¿sí? Es una palabra que habla de recibir las maldiciones del pacto. Es decir, el violador del pacto termina maldito. ¿Y de qué pacto estoy hablando? ¿Del pacto por México? No, estoy hablando del pacto que el Señor hizo con su pueblo, al pueblo que Él tomó para sí, este pacto, ¿sí? Al que nosotros entramos ahora en épocas del Nuevo Testamento por medio del bautismo. En este pacto el Señor nos prometió ser nuestro Dios y nosotros seríamos su pueblo, ¿sí? Y en este pacto nosotros respondemos a su gracia siendo leales a las estipulaciones que Él dio. Entonces cualquier persona que quebrante este pacto se hace acreedora a las sanciones del pacto, las cuales se resumen ultimadamente en terminar cortado para siempre de la presencia del Señor en ese lugar de tormento llamado infierno. Entonces, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Ahora, quiero hablar dos cosas aquí. Por un lado, quiero mencionar algo que tiene que ver con los no creyentes. Si usted piensa que su relación con Cristo es algo de menor importancia, si usted piensa que el permanecer lejos de Cristo, el no tener interés por Cristo, el menospreciar a Cristo, el desechar a Cristo, el que Cristo sea irrelevante, el que Cristo sea una mera figura, un ícono religioso, que Cristo Jesús sea esto, aquello y lo otro, menos lo que Él es algo trivial y que no tiene la menor importancia, se equivoca. Se equivoca. Si usted no ama a Jesús, usted está bajo esta maldición. Pero dice usted, pero si yo lo amo, claro que lo amo. Bueno, en verdad, en verdad lo amo. Jesús dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. El que me ama, guarda mis mandamientos, obedece mis mandamientos. Ida al señorío de Jesús. Y si no ama usted a Jesús, entonces usted está bajo esta maldición. Pero debo decir las buenas noticias. Jesús ofrece a todos los pecadores rebeldes, a todos los súbditos rebeldes, a todos aquellos que no le aman, les ofrece amnistía, les ofrece perdón de pecados si tan solo usted dobla la rodilla y se arrepiente y le reconoce como su Señor. Eso no es un asunto trivial, es un asunto que usted tiene que pensar seriamente. Lo crea o no, las cosas no cambian y por eso yo le invito a que hablemos de esto terminando el culto. Bien, y ahora creyentes en Jesús, también para nosotros esto es algo muy, muy serio. El que no ame al Señor sea anatema. ¿Ama usted al Señor? ¿Sí? ¿Cuál es la prueba de ese amor? ¿En qué basa usted esa afirmación, esa aseveración? ¿Cuál es su justificación? ¿Cuál es la prueba de que realmente le ama? Bueno, yo quiero contender que aquí el apóstol Pablo está hablando de amar al Señor en términos de servirle. De servirle. ¿Y servirle cómo? ¿Y servirle dónde? En particular, servirle en su iglesia. ¿Y cómo luce esto de amar al Señor? ¿Y cómo luce esto de mostrar ese amor por medio del servicio? Bueno, Pablo menciona aquí algunos ejemplos. Vean ustedes, por favor. Versículo 15 hasta el versículo 20, es la primera parte, dice así.
Hermanos, ya saben que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Les ruego que se sujeten a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido su ausencia, porque confortaron mi espíritu y el suyo. Reconozcan pues a tales personas. Las iglesias de Asia les saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, les saludan mucho en el Señor. Les saludan todos los hermanos. Bueno, Pablo menciona aquí algunos ejemplos. Para empezar, habla de Estéfanas y su familia y se refiere a ellos como las primicias de Acaya. Probablemente el apóstol Pablo está hablando de que ellos representaban los primeros frutos de la cosecha en esa región llamada Acaya. ¿Qué cosecha? Bueno, esta es una forma metafórica de referirse a los creyentes o las personas que habían de creer en el Señor Jesús. Esta familia, noten ustedes, esta familia se caracterizó desde el principio. ¿Por qué? Por su servicio. Por su servicio. Vea, versículo 15. Ellos se han dedicado al servicio de los santos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, se han dedicado a servir a la iglesia. A la iglesia. Cuando dice el servicio de los santos, se refiere a aquellos, es una manera neotestamentaria de referirse a aquellos que son apartados por el Señor, aquellos que cuando creen en Cristo ya pertenecen al Señor. Es una forma de referirse a la iglesia. Ellos se han dedicado al servicio de la iglesia, dice. Y este servicio en particular probablemente se refiere a que esta era una familia generosa en dar a la iglesia, en proveer para las necesidades de la iglesia. Y no solamente eso, probablemente esta era una familia que usó lo que ellos tenían para bendecir no solamente a la iglesia local, sino más allá. Noten ustedes que ellos estuvieron dispuestos, versículo 17, a viajar. Y Estéfanas, cuyo, de hecho, ese es un diminutivo de su nombre, Estefanoforos. Qué bonito nombre, ¿no? Y dice que Estéfanas fue con Fortunato y Acaico. Fortunato y Acaico probablemente, dicen algunos comentaristas, eran o fueron sus esclavos o ya eran libertos. Recuerden ustedes que cuando vimos esto hace no sé cuántos sermones, la esclavitud en ese tiempo era muy diferente a lo que nosotros entendemos el día de hoy. Eran personas que estaban al servicio de la casa de Estéfanas. Ambos tienen nombres italianos y latinos, Fortunatus, Acaicus. Acaico, hombre de Acaya, a lo mejor le pusieron ese nombre porque era de Acaya. Fortunatus, afortunado, ¿verdad? En fin, ellos viajaron para estar con Pablo, para animar a Pablo. Vean ustedes, ¿sí? Ellos, dice, suplieron la ausencia de ustedes, les dice Pablo a los corintios. No les estaba reclamando, les estaba diciendo que les extrañaba mucho, pero la venida de Estéfanas y de Fortunato y Acaico, vean el versículo 18, ¿qué trajo al apóstol Pablo? Consuelo, confortaron mi espíritu y el suyo. O sea, esta era una familia que estaba dedicada al Señor. Yo me acuerdo una vez, una familia de nuestra iglesia, que en otro tiempo yo la conocí en otra iglesia. Fue el primer contacto que yo tuve con esa familia, pero algo que en ese momento me impresionó a mí es que nosotros llegamos, me invitaron a predicar ese día en esa iglesia, y llega una familia, ¿verdad? Papá, mamá y 2 hijos, y ellos todos a poner las cosas, sonido, esto, aquello y lo otro, y qué bonito. Para mí fue muy bonito ver a una familia entera dedicada al servicio, poner todo lo necesario para el culto, ¿sí? Sin que hubiera ese pensamiento de bueno, para que cuando vengan esos flojonazos ya esté todo listo. No, con amor a la iglesia, ¿verdad? Proveyendo todo lo necesario. Qué bonito es ver familias enteras dedicadas al servicio del Señor. Bueno, aquí se menciona, puedo decir mucho, pero no tenemos el tiempo.
Aquí se menciona también a Aquila y a Priscila. Aquila y a Priscila, conocidos de varios de ustedes, pero ciertamente de los corintios. Aquila y Priscila ya estaban en Corinto antes que llegara el apóstol Pablo. Ellos tenían como oficio el hacer tiendas y Pablo pues sabía ese oficio, se unió a ellos y Aquila y Priscila pues fueron un instrumento que Dios usó para bendecir al apóstol Pablo, para que él pudiera tener su misión ahí en Corinto. Pero Aquila y Priscila no eran, digámoslo así, cualquier matrimonio. Se nos dice que ellos tomaron a Apolos y le enseñaron, le discipularon, le instruyeron. Y si Apolos llegó a ser el predicador que llegó a ser, Apolos llegó a ser el hombre que bendijo a muchas iglesias, entre ellas a la iglesia corintia, es por el ministerio de este matrimonio, Aquila y Priscila. Pero cuando Pablo tuvo que irse, ellos le rogaron, Pablo, déjanos ir contigo, y fueron con Pablo. Y cuando Pablo fue a Éfeso, ellos fueron a Éfeso, pero ellos rentaron una casa y dijeron, esta casa va a ser para el servicio del Señor. Noten ustedes que dice, versículo 19, las iglesias de Asia les saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. Ellos vieron su casa como un instrumento de bendición para la iglesia. Usaron su casa para que fuera sede de una iglesia. Usaron su casa para que el reino de Cristo avance. Un matrimonio sirviendo al Señor. Y así pudiéramos mencionar más y más y más ejemplos. Pero aquí, en medio de esas exhortaciones a estar firmes y hacer todo con amor, y el que no ame al Señor Jesús, esto es algo muy serio. Bueno, Pablo menciona ejemplos de qué significa amar al Señor en un servicio de devoción a la iglesia. Ahora, ¿por qué nos debiera importar todo esto? ¿Por qué nos debiera importar crecer en la obra del Señor, en misericordia, en misión, en ministerio? ¿Por qué nos debiera importar estar firmes en la fe? ¿Por qué nos debiera importar hacer todas las cosas con amor? ¿Por qué nos debiera importar ser una iglesia de afecto, de amor? ¿Por qué nos debiera importar amar al Señor Jesucristo? Versículo 22. Porque el Señor, ¿qué? Viene. Maranata. Es la palabra que Pablo usa. Una palabra aramea que significa el Señor viene. El Señor viene. Cuando estaba yo chico y me traían a esta iglesia, recuerdo que había un cancionero que usaban, era una especie de coritario o algo así. Y me acuerdo que cantaban una canción que a mí se me hacía chistosa, porque decían, Maranata, Maranata, ya viene el Señor, debemos prepararnos para encontrarnos con Él. Yo decía, ¿quién es Maranata, no? O sea, ¿quién es Maranata? Yo decía, Maranata, Maranata, ya viene el Señor, prepárate, Maranata. ¿Quién es Maranata? Y pasaron muchos años hasta que yo entendí qué quería decir Maranata, ¿no? O sea, es como el clásico ese de que los cristianos no debemos temerle a alguno porque Jesús nos ve, ¿no? Sin temor alguno, ¿no? Y muchos, ¿quién es el alguno? Decían, pero bueno, Maranata quiere decir, ya viene el Señor. Entonces, ¿por qué nos debiera importar? Si usted no es creyente, le debiera importar no amar al Señor. ¿Por qué? Porque este día, 28 hoy, ¿verdad? Sí, 28 de junio del 2026, este día representa un día más cerca a la venida de Cristo. Y cuando Jesús venga, como confesamos nosotros en el credo apostólico, ¿sí? Nuestro Señor vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, porque ya viene el Señor, a usted no creyente le debiera interesar esto que estoy diciendo. Pero a usted creyente también, porque usted es llamado a crecer en la obra del Señor.
Le ha dado el Señor un día más, otra oportunidad. Cada día representa una oportunidad de crecer, de dejar de hacer las cosas que no debe estar haciendo y de hacer las cosas que debiera hacer, de dejar más y más la vida pasada y de crecer más y más en la vida nueva que usted tiene en Cristo. Es una nueva oportunidad. Cada día es una muestra de la misericordia que el Señor le ha dado, ¿sí? Le da cada día una oportunidad de hacer las cosas que hasta el día de hoy, por la razón que fuere, usted no ha querido hacer. Cada día es una oportunidad, pero también cada día le pone a usted más cerca de la venida del Señor Jesucristo. Entonces, le remito a la pregunta inicial. Y la pregunta inicial fue, ¿estoy creciendo en el ministerio, en servicio a la iglesia? Estoy creciendo en mi amor por Cristo. Estoy creciendo en mi amor por la iglesia, por supuesto, los cuales no pueden ser separados. El amor a la iglesia es un termómetro de mi amor por Cristo. El amor por Cristo se cristaliza, se visualiza, se hace tangible, se hace palpable en el amor a la iglesia. Y amor a la iglesia no es ese ósculo santo del domingo en la mañana, es un servicio hecho en amor a nuestro Señor, ¿sí? Un servicio a los santos como la casa de Estéfanas, ¿sí? Un servicio en gratitud al Señor y por amor al Señor. Esto es lo que cristaliza mi afirmación de amar a Jesús. Entonces estoy creciendo en mi amor por Cristo y por su iglesia. Estoy creciendo en misericordia. Estoy creciendo en la misión que Cristo nos dejó. Estoy creciendo en ministerio. Son preguntas que tenemos que hacernos. ¿Por qué? Porque el no estar creciendo, bueno, pudiera simplemente mostrar que algo está sucediendo. Y algo que pudiera estar sucediendo es que, recuerden, las cosas que están vivas crecen. Las cosas que están vivas crecen. Si usted tiene una planta que compró ahí en, ¿cómo se llama? En la placita, estas plantas... voy a revelar el secreto, como en estos helechos aquí, ¿no? Dirán, esos helechos no crecen, ¿será que no? ¿Que son? ¿Qué raza? ¿Son helecho enano o algo así? No, son de plástico. Por supuesto, las cosas vivas crecen. Una planta de plástico no crece. Y si ha pasado el tiempo y usted no crece en la obra del Señor, al contrario, está decreciendo en todos los rubros. Asistía a cierto número de actividades, no me malentienda, yo sé que la vida tiene complicaciones, etcétera, etcétera, pero en lugar de crecer, ha decrecido, ¿no? Usted, en su participación en los ministerios, participaba en 3 y ha dicho, ¿sabes qué? Ya no cuentes conmigo en este año no, este año no, este año no. Si son razones justificadas, sin problema, ¿no? Hace unos años era más generoso en dar, usted ha decrecido. Entonces, si no está creciendo en su conocimiento de la Escritura, no está creciendo usted en todas las áreas que tienen que ver con la vida cristiana, entonces solo queda una posible, ¿sí? Solo queda una posibilidad de lo que quiero decir. ¿Y cuál es? Las cosas vivas crecen, las que no están vivas no crecen. Entonces eso le debería confrontar con esto. Y debería usted pensar seriamente, he nacido de nuevo. El que ha nacido de nuevo ama. Y el que ama al que engendró, al que hizo nacer de nuevo, ama al que ha sido engendrado por él. O sea, ama a aquellos que han nacido de nuevo. También ama a los cristianos, ama a sus hermanos. Eso hay que pensarlo seriamente. Entonces, piénselo. Y hoy mismo, en esta conclusión de 1 de Corintios, pregúntese estas cosas, son muy importantes, son de vida o muerte literalmente. Y el llamado entonces para nosotros el día de hoy es a rogar al Señor que en lo que nos quede de vida podamos crecer en su obra.
para que cuando Él venga nos encuentre fervientes, entregados a su obra, para que cuando Él venga escuchemos de Él: bien hecho, buen siervo y fiel. Sobre poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén.